Les presento la unidad 8 de figuras planas y construcción de cuerpos geométricos. Esta unidad es bastante fácil. Prácticamente consta del uso del estudio de geometría y unas cuantas fórmulas al final. En la página 165 tenemos el tema de la simetría. Dice que la definición: el movimiento que se realiza doblando el dibujo por medio de un eje se llama simetría y el eje se llama eje de simetría. La idea es que las figuras están como frente a un espejo que se reflejan. Así que no hay que copiarlas exactamente así como están, sino que debe reflejarse, como si estuviera frente a un espejo. Y el eje de simetría puede ser ya sea vertical, horizontal u oblicuo. Entonces en el primero, literal, A, ese triángulo debe reflejarse. Debe de quedar así, la misma figura, el mismo tamaño, pero reflejada. Después, el literal B, debe reflejarse ese triángulo. Para el segundo es mucho más fácil porque solo trazamos el eje de simetría, que es donde se reflejan las figuras. Y el tercero, pues hay que reflejar completamente esa figura, que como que pasa los dos planos, derecho e izquierdo. Debe ser la misma, mismo tamaño, la misma figura. Después, con la rotación. Al movimiento de una figura con un determinado ángulo respecto a un punto central se le llama rotación. Generalmente el sentido del ángulo de rotación se considera en contra de las agujas del reloj. Eso es muy importante. Va en contra de las agujas del reloj. Entonces, esto de rotación se basa en ese punto, un punto fijo que digamos que está como clavado. Y a partir de ese punto, toda la figura va girando o rotando. El primero, dibuja el triángulo ABC', que es el rotado del triángulo ABC respecto al punto O y un ángulo de 90 grados. Ahí hay muchísima información quizás, pero la idea, como repito, es que en el punto O está clavado la figura. Lo rotamos en sentido contrario del reloj, 90 grados, debe de quedar así, separado dos cuadritos de distancia. La misma figura, el mismo tamaño, solo que se ha rotado 90 grados, que es lo que nos pedían. Después en el segundo, dibuja el rectángulo ABCD', que es el rotado del rectángulo ABCD respecto al punto D y un ángulo de 180 grados. Si ese rectángulo está clavado en el punto D, si lo rotamos 90 grados debe de quedar así. Si lo rotamos otros 90 grados debe de quedar así. Y coloreamos la figura. El tercero, en la imagen de la derecha, ¿cómo se debe hacer para lograr sobreponer la figura A a la figura B? La figura A es la inicial. Si está clavada en ese punto O, yo les recomendaría de que pues calcáramos la figura, recortáramos y, y la fuéramos rotando de 90 en 90 grados. Así lográramos determinar de que se gira 270 grados en sentido contrario a las agujas del reloj para llegar a la figura B. Después en la 168 las características y elementos del círculo. Aquí dice tomando como radio los segmentos AB y CD mostrados en las imágenes, construye sectores circulares según el ángulo solicitado. Los sectores circulares son estas figuras, digamos que son como porciones de pizza o de pastel. Esos son los sectores circulares. Entonces aquí necesitamos el uso de el transportador. El transportador a muchos en el estudio de geometría viene como solo la media luna. Ahí solo hay 180 grados. Obviamente si lo completamos, si lo rotamos y lo ponemos abajo, completamos la figura de 360 grados. Hay otros transportadores que sí cuentan con la circunferencia completa. Esos nos facilitan mucho el trabajo, pero a veces es de comprarlos aparte porque no vienen incluidos en el estudio de geometría. Entonces el uso sería, colocamos el centro del transportador en el punto A, vean,
y nos fijamos en los 60 grados. Partimos de 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Marcamos ahí 60. Quitamos el transportador. Y completamos ese sector circular, que es como esa porción. Ya tenemos los 60 grados. De igual forma para iterar B y los dos que están abajo. Después en la página 170 tenemos dibujo de figuras planas utilizando regla y compás. Esto es mucho más entretenido, pero sí necesitamos el compás y colores para colorear esa figura. Bien, yo se lo voy a intentar hacer aquí, pero no van a ver el compás, así que tienen que guiarse por las indicaciones que les voy a decir. Dice, dibuja un triángulo isósceles, o sea que los dos lados son iguales, utilizando regla y compás, y tomando el segmento AB como base. Ese segmento AB es la base del triángulo. Entonces nosotros colocamos la punta en el punto A, la punta del compás, y lo abrimos, no importa la medida de la abertura. Lo abrimos y trazamos un arco arriba. Después lo contrario, con la misma abertura, sin abrirlo ni encogerlo, la misma abertura, ahora colocamos la punta en B y trazamos con el lápiz el otro arco, a modo de que se intersecte o se corte. Ese punto es el que nos interesa. Con ese ya podemos trazar los lados para que se nos forme el triángulo. Después abajo pues dice copia la imagen izquierda a la cuadrícula de la derecha. Utiliza regla y compás para realizar los trazos. Copiamos esa misma figura en la otra cuadrícula y la coloreamos. Página 171 tenemos rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares son dos rectas que al intersectarse forman un ángulo de 90 grados o como que forman una cruz. Digamos que esa es la idea general. Forman una cruz. Entonces dice, abajo, utilizando regla y compás en el triángulo ABC, traza una recta perpendicular. Desde el punto A, es este punto que está arriba, hacia el segmento BC, esta base. Entonces aquí usamos las escuadras. Con la escuadra la alineamos con la recta BC y trazamos una recta hasta el punto A. Y esa recta ya con seguridad es de 90 grados. Después, desde el punto C, que está en la esquinita de abajo, hacia el lado BA, que es ese que está allí del lado izquierdo. Con la escuadra la alineamos con esa base y con el punto C trazamos esa línea y con seguridad ya hay 90 grados. Eso es lo único que nos están pidiendo, trazar esa recta. Esos cuadritos indican de que son perpendiculares o que hay 90 grados ahí con esta base y esta línea. Eso es muy importante en geometría. En la página 173 tenemos la mediatriz de un segmento. Dice, encuentra la mediatriz del segmento AB utilizando regla y compás. La mediatriz se puede usar o se puede construir con el compás. Para eso, ponemos la punta en A y trazamos un arco. En este caso, el segundo ejercicio. Ponemos la punta en A y el lápiz. Con el lápiz trazamos un arco grande, pero suave, sin mucha fuerza. Después, con esa misma abertura, ponemos la punta en B y el lápiz volvemos a trazar otro arco. Y ahí se nos corta en dos puntos. Prácticamente con estos dos puntos nosotros con una regla podemos trazar una línea para unirlos. Entonces eso es lo que hacemos, trazamos esa línea, pero solo para construir el triángulo. Y esa línea solo sería la del triángulo. Y ahí con seguridad ya hay 90 grados. Después la bisectriz de un ángulo. Dice que la semirrecta que divide un ángulo en dos partes iguales se llama bisectriz. También se puede decir que la bisectriz es el eje de simetría de ese ángulo. En este caso, vamos a ver primero. En cada literal encuentra la bisectriz del ángulo X o Y utilizando regla y compás. Bueno, la bisectriz es una línea que divide el ángulo en dos partes iguales.
Esa es la definición y la idea. Entonces, se puede construir por medio del compás. Yo les recomiendo un compás simple en el que se pueda colocar el lápiz. Hay otros compás ahí de diseño gráfico, de ingeniería. Pero la verdad es que si uno los cuida, pues son bastante útiles y duraderos. Entonces yo les voy a guiar, les voy a decir los pasos, aunque ustedes no van a ver el compás. Ponen la punta del compás, la punta en el punto O, de ahí con una abertura pequeña, no importa la medida, trazamos dos cortes, uno arriba en X y uno en Y. Ahora, en esos dos cortes volvemos a colocar la punta exactamente en esos cortes. Y ahora trazamos dos arcos grandes. Después colocamos la punta en ese corte que está ahí abajo en Y y trazamos el otro arco. Ahí se corta, en ese punto de intersección ya podemos trazar esta recta, que ya con seguridad es la bisectriz. O sea que esa recta divide el ángulo en dos partes iguales. Esa es la bisectriz. De igual forma, ustedes pueden practicar y construirlo para el literal B y para el segundo, aquí abajo. En esta otra pregunta dice, María construyó un corral para su caballo, como se muestra en la figura. Sin trazar la distancia, se puede decir que el corral está a igual distancia de ambas calles. Explica. Tienen que trazar la bisectriz. Y ahí va a coincidir con este punto. Y este punto, entonces está en la bisectriz. Está en la bisectriz, está a igual distancia de esos dos caminos. En la página 175 tenemos tangente a una circunferencia. La tangente es una línea perpendicular y que solo toca un punto de la circunferencia, perpendicular a un radio. Veamos aquí abajo, dice, en la imagen de abajo realiza lo siguiente. Literal A, traza las rectas tangentes que pasan por los puntos A, B. Rectas tangentes. Primero, trazamos los radios con esta línea punteada de O a A y de O a B. Esos son radios. Los radios son iguales. Después, la recta tangente en el punto A y la recta tangente en el punto B. ¿Por qué son tangentes? Porque aquí hay 90 grados con el radio y solo tocan un punto de la circunferencia. Después en literal B dice, nombra el punto P, la intersección de las dos rectas elaboradas en literal A. Colocamos el punto de intersección y le llamamos P. Entonces aquí abajo en literal C dice, completa las afirmaciones siguientes. El pedacito o el segmento PA es esto. Es igual que este pedacito PB. Ponemos eso. El segmento OA, que es este radio, es igual a este otro radio, OB. Y ahí completamos esa parte. Ahora en la 176 tenemos la longitud de arco de un sector circular. Aquí sí nos dan y hacemos uso de una fórmula. Esta fórmula es muy importante. Dice, la longitud de un arco es igual a 2pi radio por el ángulo sobre 360 grados. Veamos cómo lo usamos en el segundo ejercicio que está ahí abajo. Tratándolo de ser siempre el más complicado para facilitarle un poco las cosas. Dice, la imagen muestra el movimiento oscilatorio de un péndulo doble. Si el péndulo se mueve como se indica en la figura, con las medidas respectivas, calcula la longitud recorrida por el péndulo. Entonces aquí tenemos como dos porciones, una porción grande y una porción pequeña. Vamos a calcular la longitud total
diciendo que va a ser la longitud 1, o sea, esta grande, más la longitud 2, o sea, este pedacito pequeño. Usando la fórmula, tenemos, primero, para la longitud 1, 2pi, eso ya es de fórmula, ¿sí? De la fórmula original. Pi es una constante, siempre la vamos a mantener, ya que pi tiene infinitos decimales, pero los decimales no nos interesan ahorita. Así que vamos a tratar de dejar la respuesta con esa constante pi y con fracciones a lo mucho. Vaya ahí, si se fijan, si la longitud no es esta porción tiene de radio 9 centímetros, ponemos entre paréntesis 9 centímetros, radio. Después el ángulo aquí es de 60 grados, colocamos 60 grados arriba. ¿Qué hacemos ahora? Aquí multiplicamos, simple, 2 por 9, 18. Y simplificamos 60 sobre 360, o sea, le sacamos mitad, tercera, quinta, y llegamos a que es un sexto. Después multiplicamos 18 por un sexto, o lo que es lo mismo, 18 entre 6 es 3. Y le agregamos las constantes, centímetros pi. Esta es la respuesta de la primera longitud. Ahora de la segunda, que es este pedacito pequeño. La misma fórmula, 2pi, eso es constante de la fórmula. Si se fijan, el radio del pedacito pequeño es de 6 centímetros. Colocamos entre paréntesis 6 centímetros, porque lo vamos a multiplicar. Y después entre paréntesis la fracción. Ahí el ángulo es de 30 sobre 360. Simplificamos esa fracción y multiplicamos 2 por 6, 12. 12 por 1 sobre 12 es 1. O sea que la longitud 2 es de 1 centímetro pi. Sustituimos ya al final. La longitud total es 3 centímetros pi más 1 centímetro pi. Como tienen lo mismo, centímetro pi y centímetro pi son términos semejantes. Entonces podemos sumar los números. ¿Cuánto es 3 más 1? 4. La respuesta es que la longitud total del arco es de 4 centímetros pi. Así. Ese es el orden que hay que mantener. Después, en la 177, la última de esta parte sería el área de un sector circular. Tenemos otra fórmula, bastante parecida. Sería el área del sector circular es igual a pi por radio al cuadrado por, en este caso entre paréntesis, el ángulo sobre 360 grados. Veamos el segundo. Les voy a explicar el más complicado. En la figura encuentra el área de la región sombreada, o sea, solo esta parte gris. ¿Cómo podemos calcular eso? La idea es que tenemos como dos porciones, digamos. El ángulo es el mismo para los dos, 120 grados. Entonces, a la porción 1, digamos que es toda esta grande, le voy a quitar la porción 2, que es esta, que está aquí en blanco. Entonces voy a usar esa fórmula dos veces para hacer esa resta. Primero, si colocamos y sustituimos, nos fijamos de que todo el radio mayor, si yo sumo 3 centímetros más 2 centímetros, que es todo esto, son 5 centímetros, ese es el radio mayor, al cuadrado, por el ángulo 120 sobre 360. Ahí desarrollamos la potencia. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 5 al cuadrado no es 5 por 2, es 5 por 5, 25. Y si simplificamos 120 sobre 360 es un tercio. No dividimos porque nos van a dar infinitos decimales, sino que simplificamos. Si multiplicamos 25 por un tercio, solo lo dejamos indicado como fracción, ya que si lo dividimos nos van a dar infinitos decimales. Y como repito, no nos interesan los decimales ahorita. Es mucho más fácil dejarlo como fracción. Entonces dejamos 25 tercios centímetros cuadrados sería pi. Después
para el área del segundo sector. Aquí el área de esta porción blanca es de 3 centímetros. Entonces colocamos 3 al cuadrado por 120 grados sobre 360 grados. Lo mismo, simplificamos y desarrollamos la potencia. 3 al cuadrado no es 3 por 2, es 3 por 3. El exponente nos indica cuántas veces se multiplica esa base. Se multiplica 2 veces por el mismo. 3 por 3, 9. Quedaría 9 centímetros cuadrados pi. Y la pi es constante, por un tercio siempre. ¿Cuánto es 9 por un tercio? Es 9 entre 3, 3. En ese caso sería 3 centímetros cuadrados pi. Ahí les disculpo del caso que es error de digitación. El exponente es 2 siempre, porque son áreas. Entonces ya al final sustituimos. ¿Cuál es el área 1? Ese 1 es 25 tercios centímetros cuadrados pi menos el área 2, que es esa morada, 3 centímetros cuadrados pi. Como tenemos lo mismo, centímetros cuadrados pi, hacemos la resta. 25 tercios menos 3 es 16 tercios centímetros cuadrados pi. Esa es la respuesta. Esa sería la respuesta del área de un sector circular para el ejercicio 2. El 1 es mucho más sencillo porque solo van a usar la fórmula una sola vez. Así que por cualquier duda, cualquier consulta, pues estamos a la orden. Eso sería todo. Muchísimas gracias.